nombre propio y el de Geroa Bai, quiero comenzar la misma transmitiendo nuestra solidaridad y nuestro afecto a quienes han padecido la epidemia y nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos de todas aquellas personas que han fallecido a causa del coronavirus. No son meros y fríos números, pues detrás de cada una de ellas había toda una historia, unas vivencias pasadas, una realidad presente y unos proyectos de futuro que se han visto truncados por la pandemia. Quiero agradecer el extraordinario trabajo, asimismo, de los servicios sanitarios, asistenciales, educativos, de limpieza, del personal de esta Cámara y de todos aquellos que hemos denominado esenciales y que nos han facilitado la vida durante el confinamiento. Creo que es de justicia, asimismo, reconocer la labor realizada por el consejero, máxime en las circunstancias en las que en principio tuvo que desarrollarla, sufriendo en sus propias carnes la enfermedad, con fiebre y debilitado, nos consta, pero siguió trabajando con el teléfono y con el ordenador, porque era plenamente consciente de la gravedad de la situación. Estamos ya en los inicios de eso que se ha venido a denominar desescalada, y pudiera parecer que la crisis sanitaria queda en segundo plano para dar prioridad a la lucha contra la recesión económica que estamos ya padeciendo y contra la crisis social que de ella pudiera derivarse. No nos confundamos. Prioridad no significa exclusividad, y en ese proceso de vuelta a las empresas, al comercio, a la actividad diaria, debería, sin duda, haber un importante acompañamiento público para las pequeñas y medianas empresas, así como a los autónomos, para todas aquellas que no pueden autoabastecerse del material sanitario de seguridad imprescindible para ese regreso a la actividad económica. No puede ser que las grandes empresas, con importantes recursos, doten, como debe ser, desde luego, por otro lado, a sus operarios de las máximas medidas de seguridad y no ocurra lo mismo en otras, que por tamaño y recursos no pueden acceder a esos mercados de abastecimiento. No puede ser que unas, las más poderosas, cuenten con test para sus empleados y empleadas y otras, las más pequeñas, no. Es ahí donde entendemos que debe estar la Administración pública, acompañando y ayudando en la consecución del material mínimo y en la realización de test para que su puesta en funcionamiento se realice con la seguridad imprescindible para sus trabajadores. Y velando y vigilando para que la normativa de salud laboral se cumpla en grandes y en pequeñas. La seguridad sanitaria debe ir de la mano de la reactivación económica en estos iniciales y titubeantes pasos, y debe de ser igual para todos. No podemos dejar a nadie atrás. Todos fuimos conscientes del enorme impacto económico que la epidemia iba a provocar por el cese de la actividad productiva, y así lo han ido ratificando los datos que hemos ido conociendo. Y por eso, desde Geroa Bai planteamos ya el 27 de marzo, en la primera sesión plenaria en la que tuvimos ocasión de hacerlo, que en plena crisis de liquidez el parón de la economía requería fundamentalmente de dos tipos de medidas. La primera, garantizar durante el cese de actividad las rentas del trabajo, y la segunda, hacer viable la actividad empresarial en el momento en que se recuperase dicha actividad económica. Apuntó nuestra portavoz, Uxue Barcos, que establecer paralelismos con la crisis de 2008 y, por tanto, emplear de nuevo los mecanismos que entonces se aplicaron sería caer dos veces en el mismo error. Entonces, recordó, sufrimos una crisis financiera basada en la mentira de la valoración de activos inmobiliarios y, como fórmula para solucionarlo, acudimos al rescate de los bancos y recortamos severamente nuestro estado de bienestar. Un estado de bienestar que, incluso maltratado, dijo ella entonces, y repito yo ahora, está salvando a día de hoy miles y miles de vidas humanas. No podemos repetir, insisto, aquellas fórmulas que se dieron en el pasado y que acarrearon importantes brechas en nuestra sociedad. Brechas que logramos cerrar, si no del todo, sí al menos, en gran medida, durante la legislatura pasada. Fórmulas que, recordemos, se basaron exclusivamente en recortes. Y podríamos recordar en este momento las rebajas impositivas que Navarra Suma pedía hace tan solo 5 meses. Nosotros apostamos firmemente por mantener esa cohesión social y ese equilibrio territorial de nuestra comunidad que se recuperaron en la legislatura del cambio. Por ello, planteamos ya desde el inicio de la crisis del coronavirus que la acción pública debía centrarse en inyectar liquidez directamente a las rentas salariales de las navarras y los navarros
y que las entidades financieras deberían cumplir un papel subsidiario y no principal en esta crisis. Se optó, no obstante, por los ERTEs como receta para evitar los despidos masivos que el parón podía producir. Fuimos críticos, es cierto, con la opción elegida porque pensábamos que no debíamos de seguir inercias y que teníamos que ser mucho más directos a la hora de garantizar las rentas salariales, porque sabíamos de partida que este tipo de tramitación era lenta para responder a la inmediatez que se nos demandaba y a la dimensión en el número de expedientes a tramitar, por lo que nos preguntábamos si la Administración navarra tenía la capacidad de tramitar en tiempo y forma los miles de expedientes presentados. Críticos, sí, pero propositivos. Y por ello valoramos, sin duda alguna, el ingente trabajo llevado a cabo en este mes y medio para afrontar el estudio de los más de 6.500 expedientes de ERTEs presentados. Trabajo a contrarreloj para que los fondos que ellos conllevan llegasen cuanto antes a los hogares navarros, que nunca, mejor dicho, los esperan como agua de mayo. Nos felicitamos porque el 93% de esos expedientes lo han sido de suspensión de contrato o de reducción de jornada. Y nos congratulamos también de la anunciada flexibilidad en torno a los mismos, a la posibilidad de que las regulaciones por fuerza mayor se renuevan automáticamente hasta el final de la fase 3, porque creo que debemos ser ambiciosos y efectivos, ya que la magnitud del desastre puede ser muy superior a lo que los ERTEs son, en principio, capaces de paliar. Debemos de trabajar desde ya por la recuperación del empleo de calidad, poniendo un especial acento en la juventud, en las mujeres y en las personas desempleadas de larga duración. El coronavirus no puede ser la excusa para eliminar derechos laborales adquiridos, para ampliar la precarización o aumentar la brecha salarial existente entre géneros, sino al contrario, debe de ser un acicate para repensar los modelos de producción en los que los trabajadores y trabajadoras son un eslabón fundamental. En este sentido, debemos tener en cuenta la perspectiva de género en el análisis que hagamos de la situación, porque los ERTEs protegen una parte del empleo, seguramente la única que pueden hacer dada su configuración y diseño. Pero hay otro porcentaje que queda fuera de estas ayudas, y este porcentaje tiene cara de mujer. Proponemos, por ello, el rediseño estratégico del sistema productivo de Navarra, para que el impacto de esta crisis sea lo más limitado posible en el tiempo y en el espacio. Nada más lejos que caminar hacia la autarquía, como pudieran reclamar algunos, pero sí hacia la autosuficiencia en aquellos sectores que se han considerado esenciales durante esta crisis, de forma que evitemos la dependencia de mercados ajenos que funcionan al margen de la equidad o de la justicia social. Desde nuestra singularidad, importante, desde nuestra singularidad y desde nuestra propia capacidad de decisión como comunidad, en ese repensar acerca de nuestro futuro económico deben darse 1. Revitalización del medio rural y el sector primario. En tal sentido, potenciación de la industria agroalimentaria de producto local y lucha contra el despoblamiento. 2. Edificación sostenible en la construcción. 3. Reorientación del sector turístico y de la industria cultural. 4. Impulso a estrategias de desarrollo sostenible y de la Agenda 2030. 5. Alineamiento con las estrategias de la Unión Europea. Fundamentales, la captación de fondos estructurales en los planes europeos de incentivación y la potenciación de las redes de interlocución de la Oficina de Navarra en Bruselas. 6. Medidas financieras en la eurorregión de Aquitania, Euskadi y Navarra. 7. Apoyo a la internacionalización de empresas navarras exportadoras. 8. Contribución de Navarra a la construcción de una Europa social. Y 9. Y último, potenciación de nuestro estado de bienestar, sus imprescindibles servicios, como se está demostrando en esta crisis, y los puestos de trabajo de calidad que ofrece. Y para todo ello, y como punto de arranque, es fundamental saber en qué situación económica nos encontramos aquí y ahora. Valoramos muy positivamente las medidas tomadas en torno a los autónomos, que nos dejaron, por cierto, una curiosa fotografía. La anticipación de algunos se convirtió en precipitación. Fotografía de la derecha navarra y de la autodefinida izquierda vasca de la mano. Por un lado, esa derecha, repito, y esa autodefinida izquierda vasca, por unas medidas que se quedaron efectivamente cortas y que hubo modular a posteriori. Lo importante, no obstante, para ellos fue salir en la fotografía sin importarles cómo. Hubo que darle la vuelta, ya lo he dicho, para mejorarla con el resultado que ahora está vigente.
2.200 euros para aquellos que reanuden la actividad y 700 u 800 en función de rendimientos y de matices como número de hijos o ascendientes, minusvalías o patrimonio, con aspectos diferenciados también para los autónomos agrarios y de otros sectores. Es decir, no hay café con leche para todos, como parecía apuntarse en la medida inicial. Valoramos también positivamente los acuerdos con ANEL y UCAN, con esa medida de carácter extraordinario y urgente de flexibilizar temporalmente el destino del Fondo de Educación y Promoción de las cooperativas navarras para facilitar el ajuste de la economía y proteger el empleo. Amén de otras muchas que ha detallado el consejero y en las que no voy a entrar. Sí que quiero concluir con una cuestión o pregunta. La urgente necesidad de abrir fronteras para que el comercio transfronterizo del que viven muchas de nuestras poblaciones comience a funcionar. ¿Cómo se encuentra, en tal sentido, esa posibilidad de abrir fronteras para que ese comercio transfronterizo, como digo, se revitalice? Eskerrik asko.